Sucedió en Mallorca, los episodios más curiosos de la historia de la isla. Bienvenidos otra semana más al podcast en el que desvelamos momentos curiosos de la historia de Mallorca. Esta semana hablaremos de un tema candente y habitual últimamente en prensa, el aeropuerto de Palma. En las últimas semanas se nos ha inundado y ha saltado la polémica ante el anuncio de que se creará en el control de seguridad un gran hall como el del Prat. En el episodio de hoy tomamos un poco de perspectiva y repasamos los orígenes militares y todo el desarrollo posterior del aeropuerto de la isla hasta hoy. Empezamos nuestro particular viaje por el tiempo. ¿Preparados? Nos remontamos tiempo atrás, con siglos de distancia. ¿Qué había en Son Sant Joan antes del inmenso aeropuerto actual? Campo, mucho campo. Desde tiempos de los árabes esta zona era el granero de Palma. De hecho, los primeros vuelos que conectaron Mallorca con la península en los años 20, pensados para transportar cartas en aquellos tiempos sin WhatsApp, aterrizaban y despegaban en el puerto. Estas llanuras al lado de la bahía palmesana no llamaron la atención hasta 1936, a pocas semanas del comienzo de la Guerra Civil. En esos convulsos momentos, la finca de cereales, propiedad de Fernando Trullols Morell, pasó a ser campo de aviación militar. Era el lugar perfecto para operar los vuelos. El pobre Fernando Trullols, de la noche a la mañana, se vio privado de una de sus mejores propiedades. Se la expropiaron a cambio de una mísera suma de dinero y sin opción a negarse al trato. La decisión de establecer allí este centro de aviación militar, que pasaría a ser el aeropuerto de hoy, la tomó una comisión italo-española, dirigida por el coronel fascista conocido como Conde Rossi, popular por sus crímenes violentos. Así prepararon en pocos días el campo de Son Sant Joan para recibir a los primeros cazas que inmediatamente empezaron a operar allí para atacar a las fuerzas republicanas en Portocristo. Durante la Guerra Civil, esa primera base de Son Sant Joan acogió a la aviación de los sublevados y de los fascistas italianos que los apoyaban. Desde ahí, las aeronaves realizaban durísimos bombardeos sobre Barcelona, Lleida, la zona del Ebro y otras localidades catalanas. Aunque Son Sant Joan también fue bombardeado por aviones republicanos, a veces tripulados por comunistas rusos. Como curiosidad, uno de los pilotos de los bombarderos que aterrizaban en Son Sant Joan durante la guerra era Bruno Mussolini, hijo del dictador italiano. En 1936, acabada ya la Guerra Civil, Son Sant Joan siguió utilizándose como base aérea militar. El aeropuerto que servía para los vuelos comerciales, para pasajeros, era el actual aeródromo de Son Bonet. Aunque aún con finalidad militar, en 1954 se aprobó la primera ampliación de Son Sant Joan, para lo que tuvieron que desviar la carretera de Palma a Llucmajor. A medida que fueron pasando los años, el turismo fue ganando peso y ante el aumento de vuelos y la imposibilidad de ampliar las instalaciones de Son Bonet, Son Sant Joan se alzó como alternativa para erigir allí un nuevo gran aeropuerto comercial. En julio de 1959, una orden ministerial autorizó el traslado del tráfico comercial de Son Bonet a Son Sant Joan, aunque las obras para construir allí el aeropuerto más o menos como lo conocemos hoy no empezaron hasta 1961. En esos años, entre medias, se construyó una terminal provisional para pasajeros en mitad de todas las instalaciones militares. Ya en su tercer año, recibiendo vuelos comerciales, Son Sant Joan superó el 1.000.000 de pasajeros. Tal era el tránsito que poco después de su inauguración se aprobó una ampliación en 1964. El proyecto contemplaba un estacionamiento para 28 aviones de tipo medio y una terminal para más o menos 5 millones de pasajeros, lo que hoy es la Terminal A. Pero el auge del tráfico aéreo comercial en Mallorca desde entonces fue exponencial. Un año después, en 1965, ya se superaban los 2 millones de pasajeros y se empezó a construir la Terminal B para vuelos no regulares y la segunda pista de vuelo. Las obras se acabaron en los años 70 y si en los años 60, cuando se plantearon esas obras, el récord estaba en 2 millones de pasajeros, en 1986 Son Sant Joan llegó a los 10 millones y en 1995 superó los 15. ¿Y qué obligó todo ello? Pues sí, a más obras. Pero atención, que estas les serán más familiares y curiosas. Y es que en esos años, los 90, ese intenso e incesante tráfico aéreo en Mallorca obligó a una remodelación de las instalaciones que se quedaban otra vez pequeñas.
La reconfiguración del aeropuerto corrió a cargo del arquitecto mallorquín Pere Nicolau Bonat, quien diseñó la Terminal C y toda la configuración de las instalaciones como las conocemos hoy. Del vestíbulo de facturación se accede a la planta superior de salidas, donde se distribuyen las distintas salas de embarque. En la planta superior se sitúan las oficinas de las compañías aéreas. En la planta de abajo se sitúa el edificio de llegadas y frente a la terminal de pasajeros un gran edificio para aparcamientos. Pero ahí no acaba la cosa. En los años 2000 continuó el boom y se inauguró el edificio para los vuelos intereslas. En estos últimos 20 años, Son Sant Joan se ha alzado como uno de los aeropuertos con mayor tráfico aéreo en España. Sin ir más lejos, el año pasado, en 2023, el de Palma fue el tercer aeropuerto del país con más vuelos, un total de 228.000, solo por detrás del de Barajas en Madrid y el del Prat en Barcelona. También el año pasado se batió el récord de pasajeros que pasaron por allí, ni más ni menos que 31 millones de personas, cifra récord en toda la historia de Son Sant Joan. Sin ir más lejos, ese es ahora el gran dilema. Otra vez en obras, las operaciones en el aeropuerto de Palma se encuentran en el centro de la polémica, con críticas sobre otra posible ampliación ante el contexto de la masificación turística que sufre la isla. Hasta aquí el episodio de hoy. El tiempo dirá si hay una nueva ampliación o si se pone coto al crecimiento de Son Sant Joan, como piden algunos colectivos, de poner una cifra máxima de vuelos al día en Mallorca. Pero al menos, llegados a la noticia, ya conocerán los entresijos de la historia de nuestro aeropuerto. Nosotros nos escuchamos la semana que viene, con más anécdotas e historia de nuestra isla. Un abrazo.